Buenos días a todos y gracias, por supuesto, a Denaria por invitarme un año más a moderar este debate, que realmente el papel del moderador es residual, porque esa gente, estoy convencido, son muy moderados y yo creo que el papel del moderador es eso, residual. Preparando esta charla, este debate, me he recordado de dos fechas que para mí fueron muy significativas en lo profesional. Un periodista nunca debe ser noticia, pero a mí son de las cosas que contaré a mis nietos. Recuerdo que cuando España fue presidenta del Consejo Europeo en el 95, con Pedro Solbes como ministro, en el Ecofin que hubo en Valencia, Pedro Solbes propuso que el euro se llamara sestercio. Es decir, que era realmente una provocación, porque al final no salió el nombre sestercio. El sestercio, como todo el mundo sabe, pues es una monedita de plata que utilizaban los romanos. Luego, por circunstancias de la vida, también me tocó, he revisado la fecha, por eso me acuerdo, no es que tenga esa memoria prodigiosa, el 31 de agosto, Wim Diessenberg, el que era primer presidente del Banco Central Europeo, presentó el euro físico. Y entonces yo me fui a Frankfurt porque me parecía que era un momento muy interesante, porque vi muy de cerca todo el proceso de Unión Económica y Monetaria. Y allí estábamos todos impactados por ver los primeros billetes de euro en el año 2001, 31 de agosto de 2001. Y uno se da cuenta que al cabo del tiempo va pasando las tecnologías. Hemos pasado del sestercio al billete físico y probablemente en el 25 tengamos ya el euro digital. Y uno se da cuenta que al final eso son tecnologías, pero lo que no cambia es nuestra pasión por la libertad, ¿no? Que en el fondo es tener el dinero en nuestras manos. Y eso yo creo que es lo más relevante para este tipo de seminarios, reivindicar, digamos, el concepto de dinero como algo que forma parte de nuestra libertad. Las tecnologías al final son contingentes y es muy probable que lo que ahora se parece que es de última generación, como la tecnología vinculada al euro digital, como están haciendo ahora todos los bancos centrales, que estará en marcha en principio el año 25, es muy probable que en el año 2030 o 2035 esté absolutamente obsoleto. Pero lo que no va a cambiar es nuestro deseo de tener dinero físico. Y por eso, apoyando lo que decía la directora de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la verdad que las tecnologías pasan, son contingentes, pero el derecho de los ciudadanos a manejar su propio dinero, creo que esperemos que no se acabe nunca. Pero como no quiero enrollarme mucho más, voy a dar la palabra a María Sáez de Buruaga, consultora de Deloitte. Un poco el formato del debate va a ser, yo voy a dar una primera palabra para que ellos contesten 3-4 minutos y luego entramos, digamos, en algunas cuestiones que son muy relevantes, como es la seguridad, como es la protección de los derechos de los ciudadanos. María, ¿realmente el euro digital va a ser tan transformador, tan disruptivo como a menudo se dice? Bueno, buenos días a todos. Lo primero yo creo que también es preguntarse, porque hay mucha confusión, ¿no?, al respecto de qué es el euro digital, porque mucha gente cuando se plantea esto, la respuesta es: yo ya tengo un euro digital, yo ya me muevo con un euro digital a través de mis medios digitales, ¿no? Entonces, a esta pregunta yo creo que es clave el que se entienda que lo que el Banco Central Europeo busca aquí es crear un equivalente electrónico al efectivo. Y aquí es donde nos movemos en la esfera del dinero público, cosa que es verdad que es una diferencia que mucha gente no tiene en la cabeza cuando a veces equivale o piensa que todo el dinero con el que se mueve en la economía es público, ¿no? Entonces aquí hay un elemento diferenciador y es que el dinero eurodigital sería dinero público. La pregunta también es el por qué surge esto, ¿no? Porque al final la autoridad supervisora británica planteaba este problema como una solución en busca de un problema. Porque es cierto que a día de hoy no tenemos una necesidad vital de que exista un complemento digital al efectivo, ¿no? Lo que el Banco Central Europeo aduce explícitamente al inicio de esta iniciativa es que efectivamente el cash, el efectivo, estaba descendiendo en los últimos años y que sí que es verdad, como decíamos antes, que en realidad hay muchos acontecimientos que han acontecido en los últimos años que podrían hacer, desde luego, cuestionar si efectivamente el cash va a descender en la misma proporción que lo ha hecho en los últimos años en Europa, porque todavía se mantiene como un medio de pago muy relevante, ¿no? Esa es la primera de las razones. Y la segunda es el hecho de querer depender cada vez menos
en un contexto de crecientes escalada de tensiones geopolíticas, depender menos de infraestructuras de pago ajenas y crear una infraestructura de pagos que resida únicamente en proveedores europeos. Y aquí estamos pensando en los grandes esquemas de pago americanos. Entonces, la pregunta aquí, como dices, ¿es algo disruptor? Bueno, es disruptor. A los ojos del ciudadano nos cuesta ver en muchas ocasiones si efectivamente esto va a separarse algo de lo que entiende por medio de pago electrónico privado. Y aquí está un poco el juego, el diseño, ¿no? Porque al final el cómo va a hacer esto el Banco Central Europeo, como sabéis ahora mismo, es una iniciativa que no está decidida. Estamos en una fase de diseño en la que de aquí al mes de octubre se están esbozando las líneas maestras de lo que sería el euro digital. En octubre se tomará la decisión de si se lleva a una nueva etapa del proyecto, lo que no quiere decir, que muchas veces se confunde, que en octubre se vaya a decidir si el euro digital va a ser una realidad, ¿vale? En octubre se decide si se lleva adelante y aquí hay muchas preguntas que despejar. Hay algunas que están más despejadas que otras, por ejemplo, ¿cómo vamos a acceder al euro digital? Porque al final, si queremos que sea algo complementario al efectivo, que es lo que dicen, complementario al efectivo, no sustitutivo, vamos a asimilarlo mucho a lo que es el efectivo. La pregunta aquí es cómo vamos a acceder al euro digital. Parece que vamos a acceder a través de billeteras electrónicas. Esa es una de las variables que se han despejado. Lo que no sabemos, por ejemplo, es lo que mencionábamos antes, qué niveles de privacidad queremos que tenga el euro digital. Porque desde el momento en el que nos movemos a un medio electrónico no podemos garantizar el anonimato que tiene el efectivo. Al mismo tiempo va a ser una moneda de curso legal, es otra de las variables que habría que despejar. ¿Cuán de seguro va a ser esta moneda respecto a otras? Y yo creo que aquí hay una serie de preguntas que hay que hacerse que giran en torno a dos preguntas clave, ¿no? ¿Cuánto se va a separar el euro digital del efectivo en cuanto a sus características? ¿O cuánto de similar va a ser el euro digital a otros medios de pago privados? Y en torno a esas dos grandes preguntas está el diseño y todavía hay muchas variables que despejar para efectivamente responder a la pregunta si esto va a ser disruptivo o va a ser una continuación de lo que ya tenemos con un matiz de dinero público detrás. Pues muchas gracias, María. Un poco la misma pregunta le voy a hacer a Pilar Clavería, asesora de pagos, operaciones y procedimientos de la Asociación Española de Banca, pero con un pequeño matiz. Es decir, el euro digital va a establecer una especie de relación bilateral entre los ciudadanos y el Banco Central Europeo. Ahora los intermediarios es la banca privada, ¿no? Y los emisores de tarjetas. ¿En qué medida puede afectar esto, digamos, al papel central de intermediario que tiene la banca el euro digital? Bueno, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por invitarme para estar aquí. En relación a la pregunta, y como decía María, hay muchas incógnitas todavía que nos hacen no saber cómo va a ser el euro digital. De hecho, el propio Banco Central Europeo en muchas ocasiones dice, de momento podemos ir diciendo lo que no va a ser, pero no sabemos aún cómo definir lo que va a ser, así que vamos a empezar a definirlo ya y a explicarlo por lo que no va a ser. Una de las cosas que ya parece que está definida y decidida es que esa relación directa que mencionabas entre los ciudadanos y el Banco Central Europeo es más teórica que real, porque de hecho el Banco Central Europeo sí plantea la distribución de los euros digitales también a través de intermediadores, a través de empresas sujetas probablemente a supervisión, probablemente los propios proveedores de servicios de pago que están ya autorizados para hacer este tipo de servicio y esa relación no sería en tal caso tan directa, sino siempre a través de un intermediario. De igual manera que pasa hoy con el efectivo, que el efectivo se pone en circulación a través de intermediarios autorizados para eso. Pero sí, estaría teóricamente accesible a cualquier ciudadano europeo que quisiera poderlo utilizar. ¿Y va a ser tan disruptivo? Te hago la misma pregunta que hacía María anteriormente. Pues te voy a dar la misma respuesta, es que aún no lo sabemos.
aún no lo sabemos. La clave del proyecto parece estar en encontrar un equilibrio entre que sea suficientemente disruptivo y suficientemente atractivo, pero no tanto como para echar del mercado otras opciones y otras soluciones que son necesarias realmente para que la economía funcione, que es, en unos casos es el rol de la banca, en otros casos es el propio efectivo, porque también si algo dice el Banco Central Europeo es que no persiguen con el euro digital competir tampoco contra el efectivo. Entonces, bueno, en ese equilibrio es donde el diseño juega un papel importante y es precisamente lo que no tenemos todavía suficientemente claro en este momento. Aparte de la privacidad, hay una cuestión que preocupa a todos los ciudadanos, lo ha planteado Rupérez y lo han planteado el resto de ponentes, es la seguridad. Y yo creo que nadie mejor que Pedro Mosquera Ramos, jefe de la sección de Seguridad Lógica, Servicio de Planes y Seguridad del CNIPIC, que no, es muy largo, por eso lo leo, del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. ¿Cuál es tu opinión sobre la seguridad? Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a esta mesa redonda. Parto de la premisa que la seguridad total no existe, pero estamos habituados a trabajar en este contexto. Como lo que no se puede permitir es que esa falta de seguridad total no impida la toma de iniciativas. Para afrontar esta situación, desde el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas hemos adquirido durante estos años la experiencia procedente de la elaboración de los diferentes planes estratégicos sectoriales, dentro de los cuales se encuentra el sector financiero y tributario. Nuestro trabajo o misión dentro de un plan estratégico sectorial consiste en la definición de un servicio esencial. En el sector de la salud, todos ustedes recurren a la asistencia sanitaria. En el sector de las TIC tenemos la televisión, el servicio de comunicación móvil y fija. Pero en este sector, y más en el mesa de hoy de debate, tenemos identificado un gran servicio esencial que son los medios de pago. Una vez definido este servicio, identificamos la tipología de infraestructura sobre la cual se sustenta su funcionamiento. Identificada esta tipología de infraestructuras, ponemos en marcha toda la maquinaria de protección de infraestructuras críticas. Todo el sistema de protección de infraestructuras críticas está compuesto por un grupo de agentes, dentro de los cuales están los verdaderos gestores y propietarios de estas infraestructuras que operan y prestan servicios esenciales de medios de pago, los cuales nuestra capacidad es implantar un diseño, un instrumento de planificación que tenemos diseñados con la finalidad de garantizar la capacidad de prevención, protección, respuesta, recuperación, mitigación, adaptación y resistencia ante un incidente. Por lo cual, tenemos el servicio esencial, de cierta manera, asegurado con ciertas garantías. O sea, que el apagón es difícil, ¿no? Digo porque se ha planteado anteriormente. No, el apagón se puede dar. El apagón se puede dar, pero hoy en día los diferentes agentes que participan en el sistema de protección de infraestructuras críticas están adoptando medidas que van a elevar o a conseguir ese alto nivel de resiliencia para la prestación de un servicio esencial. Hay un asunto que a mí me parece interesante, que probablemente se habla poco de él, y es que el euro digital, las monedas digitales, cada banco central a nivel del planeta pues está haciendo su propio modelo. Es decir, Estados Unidos el suyo, la Reserva Federal, creo que el Banco de Japón es el que está más avanzado en la moneda digital. Es decir, la compatibilización de esas monedas digitales va a ser posible, porque ahora todo el mundo va con un billete a otro país y lo puede pagar porque lo ve físicamente, pero no va a ser fácil, ¿no?, cuando muchos países pequeños tengan que dar por bueno una moneda que a lo mejor no tiene suficiente desarrollo tecnológico para dar la validez. Es decir, que estamos buscando la convivencia entre el efectivo y el euro digital. Bueno, tenemos como referencia el cambio de la moneda que hemos vivido al principio del siglo, ¿no?, el paso de la peseta al euro. Pero nosotros también tenemos identificado, definido una serie de servicios esenciales que se prestan por diferentes operadores y utilizan diferente tipología o tecnología para su prestación o funcionamiento de ese servicio esencial. La finalidad es garantizar y proteger el servicio esencial del medio de pago con independencia del medio por el cual se produzca. Eso es lo que nosotros tratamos de perseguir en todo momento. No obstante, estamos pendientes
a lo que el Banco Central Europeo y aquellos Estados miembros que decidan la implantación del euro digital, sobre qué se va a sustentar, qué tecnología se va a emplear, qué categoría le vamos a etiquetar, si va a predominar la privacidad, la trazabilidad, la confidencialidad y otros conjuntos de elementos. Una vez que conozcamos la tecnología sobre la cual se va a sustentar, pues nuevamente volveremos a estudiar este tipo de tecnología, analizaremos y pondremos en marcha el conjunto de amenazas, ya sean de origen cibernético en primer lugar, ya sean amenazas de origen natural, que también tienen su influencia, o de origen técnico y operacional, que tanto la Estrategia de Seguridad Nacional nos obliga o nos acoge como principales directrices, como las que tengamos señalados en materias específicas como ciberseguridad, la seguridad marítima y etcétera. Bueno, aparte de la seguridad, el otro tema importante, otro de los asuntos realmente importantes, lo comentábamos antes, es la privacidad. Desde la EBE, ¿cómo veis la privacidad? Bueno, yo creo que se habla mucho ya de privacidad, no hay que confundir privacidad con anonimato, y si bien... Eso dice Christine Lagarde. Sí, no, y es que es así, o sea, son dos conceptos diferentes. Yo no soy muy experta para explicarlos en detalle, pero yo creo que alguna idea podemos dar. Hablabais antes, ¿no? Se comentaba antes que una de las opciones por las que las personas prefieren pagar en efectivo es por esa privacidad y en este caso también anonimato en muchos casos. Y hay personas que efectivamente quieren preservar su privacidad, pero sin embargo hay muchas otras personas o incluso las mismas que en según qué otros ámbitos esa privacidad no les importa tanto, o incluso están encantadas cuando realmente por ese uso de los datos, que no siempre es malintencionado, sino todo lo contrario, pues les pueden llegar a hacer ofertas o perfilados que en realidad les facilitan el acceder a determinados servicios o a determinadas propuestas que en realidad pues pueden ser más afines o incluso a descuentos o incluso, en fin, el uso de los datos tiene múltiples ventajas. Entonces, bueno, pues también hay que encontrar ese balance y que las personas, y eso es un poco nuestra visión desde la asociación, que la privacidad al final tiene que ser algo en lo que el ciudadano pueda ser soberano, es decir, que cada uno pueda elegir qué datos quiere o no quiere que sean utilizados y pueda tener ese derecho a que no se utilicen, lógicamente, ¿no? Pero eso efectivamente no es que las cosas sean anónimas. Por otro lado, en el momento que hablamos, y en el caso del euro digital es así, de una transacción electrónica, pues siempre deja un rastro, igual que dejamos rastro cuando navegamos por Internet, aunque quitemos las cookies. Por cierto, que no todo el mundo lo hace, por eso digo que no todo el mundo tiene esa preocupación o ese interés en preservar la privacidad. O sea, la huella digital que vamos dejando todos, es que no podemos evitarlo ya, o sea, no, y vivimos con ello. Entonces, yo creo que hay que entender un poco ese punto de vista del euro digital, donde puede haber transacciones que tengan mucho nivel de privacidad, por lo que también vamos sabiendo del diseño de la información que traslada el Banco Central Europeo. No va a ser anónimo porque no puede un medio digital de pago, y está fundamentalmente orientado en las pistas que nos van dando de diseño a ser un instrumento de pago, no puede ser anónimo porque al mismo tiempo tiene que cumplir y tiene que poderse hacer toda la trazabilidad de las operaciones y todas las medidas de prevención de blanqueo de capitales. Eso también es una de las cosas, una de las líneas rojas, digamos, que el propio Banco Central Europeo ya ha establecido, pero no solo porque lo establezca el Banco Central Europeo, sino porque lo establecen las autoridades de prevención de blanqueo de capitales. Cualquier medio electrónico tiene que prevenir el uso del
del dinero. En este caso, dinero sería el euro digital, pero en el resto de los casos, los euros y todas las divisas que conocemos, tienen que prevenir el uso de los sistemas para el blanqueo de capitales y financiación de actividades de terrorismo, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, lo que tiene que prevalecer es esa soberanía de cada ciudadano en decidir en qué momento y cuándo y en qué ámbitos quiere compartir información. También ha dicho el Banco Central Europeo que ellos, como Banco Central Europeo, no van a acceder a esos datos que se puedan tener que intercambiar para cumplir con otro tipo de normativas, pero que ellos no tendrán esa información, con lo cual no habrá esa gran base de datos donde esté todo registrado. El Banco Central Europeo sí que ha dicho, guardará la información necesaria para hacer la liquidación de las transacciones, pero no la información relativa a las transacciones, digamos así, todo el resto de contenido, que por otro lado esos intermediarios sí que en mayor o menor medida necesitarán para cumplir con sus obligaciones de prevención de blanqueo. Y en tanto en cuanto el euro digital parece, por el diseño que se está preveyendo, que tiene que estar asociado a una cuenta, salvo en cuestiones o en casuísticas muy particulares y con muchas limitaciones, y que además va previsiblemente tendría una limitación en cuanto a la tenencia, pues la única manera de controlar todo eso es que, por supuesto, que no sea anónimo, que cada ciudadano pueda tener únicamente una cantidad de euros digitales, pues lógicamente la privacidad absoluta y el anonimato es incompatible con eso. Pero no significa, insisto, que vaya a haber una gran base de datos donde todas las transacciones estén almacenadas y se pueda saber todo. Eso no parece que vaya a ser el caso, y de alguna manera en ese ámbito del Banco Central Europeo la privacidad va a ser absoluta, pero eso no implica que no pueda haber trazabilidad y que no pueda haber cierta información para cumplir con otras obligaciones legales. No va a haber una gran base de datos, pero sí que la base de datos va a ser muy grande, y no es un juego de palabras. Lo digo porque, te pregunto, María, porque si estamos ante una especie de gran hermano y puede provocar una especie de rechazo de la opinión pública, no digo como los luditas del siglo XIX, pero un cierto rechazo, que alguien políticamente empiece a utilizar el euro digital, digamos, con razones en un mundo lleno de populismo y de demagogia, lo puede utilizar en un momento dado. Sí, precisamente. Digamos que lo que más conflicto está generando es esta cuestión de la privacidad, y ya hay algunos países que se han echado a la calle precisamente a manifestarse contra un posible gran hermano por parte del Banco Central Europeo en torno a la trazabilidad de las transacciones. Sí que es verdad que, como dice Pilar, de momento, tal y lo que está diciendo el Banco Central Europeo es que nunca tendría acceso a esos datos. Pero bueno, esa capacidad que podría tener, la verdad es que es uno de los puntos que más preocupan ahora mismo en el resto de países de la Unión Europea. También hay que decir que esto es un proyecto paneuropeo, o desde luego un proyecto que va a cubrir toda la eurozona, y que las sensibilidades por parte de los países sobre la privacidad difieren, sobre todo entre el norte y el sur, ¿vale? Y aquí es verdad que ahora mismo estamos en una fase en la que el proyecto está siendo diseñado, por parte del Banco Central Europeo, pero en breve, digamos que empieza la parte más legislativa, política, que tendrá que dar la luz verde a este proyecto, ¿vale? La Comisión Europea, a finales de mayo, va a sacar una pieza legislativa que se prevé como un reglamento, en el que tendrá que precisamente abordar todos los temas relacionados con la privacidad, con si va a ser una moneda de curso legal, y cómo encaja este nuevo medio de pago en el ecosistema actual que rige la PSD2, ¿no? La normativa de pagos retail que existe a día de hoy a nivel europeo. Entonces, por mucho que desde el punto de vista técnico el Banco Central Europeo está avanzando en torno a todas estas incertidumbres, no hay que olvidar que se juega, digamos, parte del éxito de esta iniciativa se juega en torno al respaldo político y legislativo que se pueda dar a nivel europeo.
Entonces creemos que en este nuevo estadio que va a cobrar el proyecto, aquí sí que cada gobierno tiene, digamos, un poco ligado a lo que decías, un mayor margen de discrecionalidad para apoyar o no el proyecto, que hasta la fecha ha estado eminentemente canalizado a través de los técnicos del Banco Central Europeo. Y hablando de los técnicos del Banco Central Europeo, ¿quién vigila al vigilante, Pedro? Quiero decir, porque ese es un problema desde el punto de vista incluso jurídico, ¿no? Es decir, el Banco Central Europeo tiene un estatuto de independencia respecto a los gobiernos y a la Comisión Europea, es decir, pero esa información la va a tener el Banco Central Europeo y yo no sé si hay suficientes instrumentos de vigilancia. Bueno, al padre de la criatura va a estar difícil la cosa. Yo creo que a nivel del Parlamento Europeo la Comisión establecerá unas reglas, unas condiciones, un mecanismo de control sobre esta moneda, y incluido como la regulación que vaya a establecer el Banco Central Europeo y su traslado a los diferentes bancos centrales nacionales. Yo la vía es un reglamento, una norma que regule este procedimiento, que establezca el mecanismo de control y en base a ello pues adoptar las medidas correspondientes. Una pregunta para los tres. ¿En qué medida el euro digital puede aumentar la brecha digital? ¿No? Parece que va a haber una especie de unos trabajado todavía con la parte analógica, con los billetes físicos y otro en el plano digital. ¿Eso va a aumentar esa diferencia? Si ya tenemos una brecha física causada, originada por el cierre de sucursales bancarias y la no disponibilidad en muchos ámbitos, concretamente en el ámbito rural, el no acceso a cajeros por parte de los ciudadanos, la brecha digital es mayor ante la falta de cultura digital. Ya no digamos en nuestros abuelos, sino márgenes más cercanos, de 40 años hacia adelante, pues esto va a suponer una dificultad enorme. Va a costar lo suyo si se decide implantar el euro digital a su extensión y generalización entre la población en general. Va a depender lo que se decida el Banco Central Europeo y los organismos de bancos centrales correspondientes, y les costará y tendrán que desarrollar los correspondientes programas de formación y desarrollo en el uso del euro digital. Eso va a ser un gran esfuerzo. En esto creo que tiene mucho que decir la AEB, ¿no? Digo, porque ha habido antecedentes donde ha habido situaciones muy difíciles y provocó reuniones y provocó un toque de atención por parte del Ministerio de Economía, bueno, porque muchos ciudadanos veían que la transición digital no se está haciendo correctamente en las entidades privadas. Bueno, yo creo que estamos hablando de dos cosas. Uno, la brecha digital, y otra serie de aspectos que quizás creo que se van a tratar en otra mesa posteriormente. Es verdad que el proceso de digitalización afecta a toda la sociedad y no solo al sector financiero. Y cuando digo a toda, es a toda. Y hablo de la administración, y hablo de la salud, y hablo de todos los ámbitos, ¿no? Esa brecha digital existe no necesariamente entre rural y urbano, y no necesariamente entre cuestiones de edad. Yo creo que la brecha digital va mucho, es una cuestión social, va mucho en cómo cada persona quiere o no afrontar, o puede o no, tiene determinados recursos para afrontar ese proceso digital, y es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de todos que la sociedad, nadie se quede atrás, y de todos como individuos, además de como sectores o como actores más o menos cercanos a poder poner remedio en eso, ¿no? Pero es una responsabilidad de todos el que esa brecha digital se vaya cerrando, y el que esa brecha digital no sea un problema el día de mañana y a medida que avanzamos. Desde el sector se está haciendo muchísimo trabajo en educación financiera, financiera digital para mayores, tanto en medios, insisto, urbanos como más rurales. Estamos trabajando con ayuntamientos y entidades muy locales también para poder tener más penetración y llegar a más ámbitos.
hemos firmado acuerdos de colaboración recientemente con el Ayuntamiento de Madrid, hemos compartido materiales y, por supuesto, están a disposición. Si alguien tiene interés, podemos seguir compartiendo materiales que tenemos disponible para reducir ese miedo, porque muchas veces es miedo a lo desconocido, y también para que ese proceso de digitalización no deje a las personas desprotegidas y tengan también mecanismos para utilizarlos con cierta seguridad y confianza a la vez. En cuanto al euro digital, pues yo no creo que vaya a aumentar esa brecha. Yo creo que al final las personas que quieren y que van a querer seguir usando el dinero físico, yo estoy como Isabela, ¿no? Dice, no creo que veamos su desaparición y no tenemos intención de irnos mañana de aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues las personas que sigan optando por eso, con independencia o no de que estén más o menos digitalizadas en otros ámbitos, pues lo van a poder seguir usando, y el euro digital va a ser una herramienta más a disposición de los ciudadanos. Yo y desde el sector siempre defendemos esa libertad del ciudadano para poder elegir cómo va a querer pagar. Los que tengan más afinidad por medios digitales tendrán a su disposición en la eventual emisión del euro digital pues una herramienta adicional que también se ha citado, ¿no? No creo que desde la parte del usuario vaya a verse mucha diferencia entre euro digital y otro tipo de entre pagar con un euro digital y otros tipos de medios de pago, pero bueno, es una pieza más que va a estar ahí. Y no creo que eso vaya a aumentar la brecha. María, ¿cómo puede afectar el euro digital a la utilización de tarjetas, ¿no? Porque parece que si tienes un euro digital que está anclado en el Banco Central Europeo, pues parece mucho más solvente que una tarjeta de crédito, que al final es un medio de pago que tiene detrás una entidad privada. ¿Cómo puede afectar el uso de tarjetas? Y digamos de todo lo que supone desde el punto de vista del negocio de la tarjeta de crédito. Claro, también, como decíamos antes, hay muchas incertidumbres por despejar, pero lo cierto es que sí que podría haberse un riesgo de canibalizar las tarjetas siempre y cuando se haga un bien público como se pretende, que sea más accesible a todos los usuarios, y quizás también en el que si prescindimos de los esquemas de pago, como decíamos antes, pudiese verse beneficiado a los ojos del comercio o a los ojos del usuario, ¿no? Pero son todavía incertidumbres que habría que despejar. Lo que yo creo que es probable es que si digamos que la experiencia de usuario con las tarjetas a día de hoy está muy desarrollada, en muchos de los casos con tan solo hacer 2 clics en el teléfono haces un pago, y eso yo creo que a día de hoy no sé hasta qué punto el euro digital podría asimilarse a esa experiencia de usuario tan fácil de explicar, como decíamos, y también tan fácil de operar con ella, ¿no? Entonces, aquí yo creo que la canibalización del mundo de las tarjetas va a depender mucho de cuánto se asimila el euro digital a la experiencia de usuario, porque sinceramente a los ojos del usuario a mí me cuesta ver que realmente, como decías Pilar, vaya a haber una diferencia en cuanto a mentalidad de si están pagando con dinero privado o dinero público. No sé si eso, a la hora de usar un medio de pago digital, va a suponer realmente un atractivo mayor respecto a las tarjetas. Pedro, ¿qué se puede hacer para que no ocurra algo que de alguna manera ya sucedió en 2002 cuando se distribuyó el euro, y es que mucha gente siguió manteniendo muchas pesetas en sus casas porque temía que aquello no funcionara, que en algún momento se apagara el sistema y dejaran de emitir dinero los bancos centrales? ¿Qué se puede hacer para convencer a la opinión pública de que es un dinero tan seguro como el que tenemos actualmente? Digo, porque los datos de pesetas que teníamos los españoles durante 20 años eran tremendas, vamos, había un cierto miedo, evidentemente. Y aún sigue existiendo, que yo sepa. En mi casa aún hay pesetas. Pero ya no se cambian. Yo creo que va a ser la redundancia del medio empleado, alternativas, es la clave. En los grandes proveedores de medios de pago, bueno, los diferentes operadores que operan toda la cadena de suministro de medio de pago, disponen de redundancia alternativa de medios para el uso en efectivo o disponibilidad por parte del ciudadano del dinero. Eso es la clave.
redundancia y disponer de alternativas de los sistemas, tanto sea de los elementos o activos físicos, hablemos de nuestros medios de transporte, como de diferentes sistemas de información y las redes de comunicación que sustentan este servicio esencial. Y voy a hacer, dos preguntas solamente para ajustarnos al tiempo previsto, y le quería hacer una pregunta a Pilar que es complementaria a la que te decía anteriormente. Es decir, al darle más relevancia al papel de los bancos centrales, da la sensación de que volvemos a una situación de hace muchísimos años, en el sentido de que la banca privada probablemente tenga cada vez menos relevancia. Es decir, la banca privada en España está diseñada fundamentalmente vinculada al consumo, a los depósitos. Es decir, si los depósitos están en el Banco Central Europeo, ¿qué papel le queda a la banca? Bueno, como decía antes, en realidad no está previsto hoy por hoy que haya depósitos con la información que sabemos, obviamente, en el que es Banco muy Central limitada. Europeo, y que esos depósitos, que al final serían como monederos más que depósitos, tendrían una limitación. Con lo cual, bueno, eso es una de las grandes ideas que el propio Banco Central Europeo pone encima de la mesa para preservar la estabilidad financiera, con lo cual, de alguna manera, pretende asegurar que no va a haber ese trasvase de bancos o de tamaño, digamos, del sector financiero hacia el Banco Central Europeo o bancos centrales. Bueno, ¿en qué medida eso luego va a poderse ajustar o modificar? Efectivamente es uno de los temas, y ahí son los reguladores europeos los que tendrán que establecer las medidas de control para que eso no sea tan arbitrario como pensamos que podría llegar a ser, ¿no? Y bueno, hay mecanismos suficientes para que esa estabilidad se preserve. Esos son claves que efectivamente se están teniendo en cuenta en el diseño, pero hasta que no veamos el resultado final, pues no lo sabremos. Entonces, ¿en qué medida? Pues nadie tiene interés en que el sector financiero se reduzca, porque es el motor de financiación de la economía. Los depósitos que eventualmente, o monederos que eventualmente albergarían los euros digitales, no estarían a disposición de la economía para financiarla, y el propio Banco Central Europeo, entre sus roles, aparte de la emisión del dinero, tiene el de estabilidad financiera, el de preservar la estabilidad financiera, ¿no? Con lo cual, pues hay que encontrar todos esos equilibrios, y lo que sí que el Banco Central Europeo está haciendo es que en ese diseño están incluyendo los elementos necesarios para que eso se pueda gestionar en el futuro también con el euro digital. Pero fíjate que la paradoja, ¿no? Que hasta el año 62, si no recuerdo mal, el Banco de España admitía cuentas corrientes de particulares. Es decir, es volver un poco al sistema de hace muchísimos años. La verdad es que yo no estaba aquí, no lo sé. Yo Pero lo he leído. Pero supongo que habría circunstancias en su momento que se justificarían, y circunstancias también que han hecho que eso se haya ido modificando. Creo que ya no tienen ni prácticamente para sus propios empleados, ¿no? Sí. Alguna debe quedar, pero entiendo también que la circunstancia de la banca en esos años nada tiene que ver con la banca actual y la banca española, que es una banca muy dedicada a la actividad minorista. Tienen también actividades de inversión y demás, pero fundamentalmente en España es una banca muy volcada hacia la actividad de banca minorista. Entonces, bueno, creo que las circunstancias son las que van haciendo que se tomen ese tipo de decisiones políticas. No creo que haya una mente pensante ahora mismo que esté tratando de llevar esa idea de que todo tiene que ir al Banco Central, y que no lo creo, ni como digo, los propios elementos de diseño que se están poniendo en el Banco Central Europeo son precisamente para poder controlar y modular todo eso. Una última cuestión, María, y si queréis también responder vosotros, que ya vamos mal de tiempo, es ¿cómo van a convivir el euro digital y las criptomonedas? Porque muchos van a identificar el euro digital como una especie de criptomonedas que va a estar sometida a todo tipo de especulación. De hecho, yo creo que uno de los temas que evidentemente todavía no se ha tratado es la fijación del tipo de cambio. ¿Cómo puede afectar el euro digital al tipo de cambio del euro? Porque va a estar en función de la oferta y demanda de este nuevo instrumento de pago. Yo creo que son realidades antagónicas.
O sea, yo creo que las criptomonedas son monedas digitales basadas en una tecnología muy poderosa que es el registro distribuido y que están teniendo o que han tenido un éxito relevante alcanzando los 3 trillones de cotización en el 2022, si no me equivoco, pero que la gente, si nos ponemos ahora a pensar, no ha trasvasado esa funcionalidad en los medios de pago. No se han visto como un sustituto de los medios de pago. De hecho, si nos ponemos en el cronograma, hay un elemento que digamos que es un factor que mueve a la creación del euro digital y es que Facebook plantea la emisión de una moneda hace unos años, que era Libra, y eso digamos que genera no le fue muy bien. Una preocupación, efectivamente, una preocupación a todos los bancos centrales porque cabe la posibilidad de que la ancla monetaria se venga abajo hacia un nuevo medio de pago que es privado y en el que no hay un respaldo ni tampoco hay una esperanza de convertibilidad 1 a 1, que es lo que nos da el efectivo o lo que nos da el dinero comercial. Entonces, yo creo que hay que dejar claro que son realidades antagónicas. Una es estable, que es el euro digital, es dinero público y permite, como lo permite el efectivo, y por eso lo complementa una convertibilidad 1 a 1, que es lo que en última instancia atribuye o permite la estabilidad de precios en la eurozona. Las criptomonedas son, de momento han sido, un activo de inversión. Y, de hecho, un activo de inversión que no ha sido, o de momento, todo puede pasar, ¿no? Pero que de momento no ha superado las expectativas que se tenían. Entonces, yo creo que es relevante que se plantee el euro digital como algo diferente de las criptomonedas y, además, en torno a la tecnología subyacente, también es verdad que es un dilema abierto, pero de momento se descarta la utilización de blockchain en torno al diseño. Como digo, es un diseño, no toméis estas palabras como ciertas, el diseño está abierto, pero todo parece indicar que no tiene por qué estar ligado el dinero digital a las tecnologías disruptivas como son el DLT. Pedro, Pilar, ¿algún comentario sobre este tema? Bueno, solo añadir que efectivamente entre las cosas que el Banco Central Europeo dice que no va a ser el euro digital es una criptomoneda, ¿vale? Es verdad que uno de los orígenes para poner en marcha toda esta fase de investigación pues fue el avance de las criptomonedas, pero también es verdad que eso nació en un entorno donde la regulación no contemplaba esas posibilidades y eso hoy por hoy está cubierto por MiCA y ya no sería posible tampoco ese tipo de competencias, si lo queremos llamar así, porque estarían sujetas a esa regulación de activos digitales, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que ha sido uno de los impulsores que ha provocado que los bancos centrales se pusieran a valorar la posibilidad de emitir dinero digital, pero también es cierto que la normativa y el escenario ha cambiado desde entonces y que el propio Banco Central dice que el euro digital no es o no va a ser o no será una criptomoneda. Yo solo espero que sea el antídoto contra la tipología de pago que utilizan nuestros grandes ciberdelincuentes para exigir un rescate por un ransomware o otra modalidad de ciberataque, que constituya el verdadero antídoto para ponerle freno a las actividades de esta gente. Si tiene una de esas finalidades, creo que hemos logrado tapar un agujerillo muy importante. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a Pilar, a María y a Pedro y a ustedes por estar aquí. Gracias a todos vosotros.